la estación de la cultura y el conocimiento. Este día miércoles ya 16 de agosto del año 2017 y estamos dando inicio con una emisión más de su programa Nullum Tributum Sine Lege a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora, director general también de nuestra empresa. Y antes de dar inicio me gustaría hacerle recordatorio que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentra como Argos Cursa, en WhatsApp 2228 1608 42 nos puede hacer llegar todos saludos, comentarios y preguntas, y también recordarle que estamos haciendo transmisión en Facebook Live. Si quiere ingresar a nuestra página Argos Cursa también puede estar viendo el programa en vivo. Vamos a dar inicio ya sin más preámbulo con este primer segmento. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Saray, por la introducción. Amigos, les saludo con mucho gusto y les agradezco que me acompañen en este programa donde estamos estudiando Derecho Fiscal a fondo y el cual hemos decidido llamar Nullum Tributum Sine Lege, Derecho Fiscal a fondo. Recuerden que estoy preparando un material que les estamos obsequiando y la verdad es que traíamos una mecánica un poquito complicada porque les pedíamos que nos hicieran favor de mandarnos un WhatsApp, pero pues afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y era un poquito complicado dar la atención uno por uno. Sin embargo, a partir de este momento, si usted desea descargar el material de este programa y los programas anteriores, así como los videos y el audio y el material que he preparado para cada uno de los programas, puede ingresar a nuestra página www.argoscursaradio.com/radiomaterial. Ahí va a encontrar usted el acceso para que pueda descargar directamente el material de este programa. Y bien, habiendo dicho esto, amigos, pasamos a nuestro programa. Recuerden que el concepto son lecciones de derecho fiscal, por eso a veces indistintamente digo que son clases, que es como si estuviéramos teniendo clases, porque es un estudio temático, un estudio seriado. Y pues para empezar con el estudio del derecho fiscal, básicamente empezamos con el análisis o el estudio de los principios constitucionales de las contribuciones. Partiendo de lo que nos señala la fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Constitución, pues no hemos pasado más allá del primer principio, este principio de proporcionalidad. En programas anteriores, en clases anteriores, hemos hablado cómo este principio lo hemos materializado en la capacidad contributiva del sujeto pasivo. El tema que voy a desarrollar el día de hoy tiene que ver con la elección del objeto imponible por parte del legislador. ¿Qué es lo que se puede gravar y qué es aquello que no se puede grabar? Quiero recordar una frase que he estado diciendo a lo largo de los programas anteriores e iniciar con esto. Constitucionalmente, si nosotros olvidamos los principios, mejor dicho, si nosotros olvidamos los principios constitucionales de la tributación, vamos a tener dos efectos negativos. El primero es que se debilita el Estado de Derecho y el segundo es que crece la inconformidad por parte de los contribuyentes para pagar las contribuciones. Así es que es muy importante que siempre tengamos bien puestos los ojos en la constitucionalidad de las contribuciones. Como principio constitucional, la proporcionalidad busca el equilibrio entre los derechos y obligaciones establecidas a los gobernados. Eso es lo que podemos entender como un principio constitucional. La Constitución, como nuestra norma máxima, la norma de normas de la cual derivan todas las demás, pues busca que exista este equilibrio, no solo en materia tributaria, que exista ese equilibrio en términos generales, donde haya un balance entre los derechos y las obligaciones. En cuanto al objeto, la proporcionalidad la encontramos en el sentido de que el legislador debe equilibrar el objeto impositivo con la necesidad económica del gasto público. Es decir, ¿qué es lo que se va a gravar para satisfacer qué necesidad? Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una correlación, tiene que haber un equilibrio entre estos dos conceptos para que podamos estar en presencia de proporcionalidad hablando en materia constitucional. Quiero hacer referencia a este estudioso
Luigi Ferrajoli, y él clasifica los derechos en 4 partes. Hace una clasificación en 4 tipos de derechos: derechos humanos, derechos públicos, derechos civiles y derechos políticos. ¿Y por qué estamos viendo la clasificación de los derechos, o por qué brincamos en este tema de la proporcionalidad hacia el tema de los derechos? Es muy importante entender la clasificación y el soporte, la base de los derechos, porque de los derechos deriva la obligación o la facultad de gravar el objeto. De los derechos se desprenden los bienes. Entonces, primero debemos entender perfectamente los derechos para que podamos tener en cuenta cuáles son los bienes. Y de esta manera poder entender cuándo estamos en presencia de una contribución constitucionalmente sólida en función de la proporcionalidad. Entonces les decía que Luigi Ferrajoli clasifica los derechos en 4: derechos humanos, derechos públicos, derechos civiles y derechos políticos. Los derechos humanos, como bien sabemos, pues son aquellos que son inherentes al ser humano y que tiene derecho a ellos, valga la redundancia, por el simple hecho de existir. Son independientes de la nacionalidad y también son independientes de la capacidad de las personas. Por su parte, los derechos públicos solo aplican a los ciudadanos y se conocen como derechos primarios, y también son independientemente de la capacidad de las personas. Por su parte, los derechos civiles sí tienen que ver con la nacionalidad y se conocen también como derechos secundarios y se encuentran basados en la capacidad de las personas. Los derechos políticos, por su parte, solo aplican a los ciudadanos, son derechos secundarios y están basados también en la capacidad de las personas. En el material que he preparado para ustedes, ahí está una lámina donde se encuentra esta clasificación. Por su parte, la teoría general del derecho clasifica los derechos en derechos fundamentales y en derechos patrimoniales. Eso es muy importante que lo sigamos con atención. Los derechos patrimoniales, los derechos fundamentales a su vez se clasifican en derechos humanos, derechos públicos, civiles y políticos. Por su parte, los derechos patrimoniales se clasifican en derechos reales y en derechos personales. De esta manera podríamos seguir ahondando un poquito sobre el tema y decir que los derechos fundamentales son universales como características. Encontramos que son derechos universales, son derechos no acumulables y se encuentran en el iusnaturalismo. Son derechos que tenemos independientemente que se encuentren normados o no. Estos derechos universales son indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos. Por su parte, los derechos patrimoniales los dividimos en derechos individuales. También encontramos que otra característica es que son acumulables y son de una corriente iuspositivista. Son individuales porque se puede disponer de estos derechos, se pueden negociar y son alienables, es decir, son susceptibles de enajenación. Por su parte, decíamos que son acumulables porque la riqueza se puede acumular. Podemos decir que una persona es más rica que otra. Por su parte, los derechos fundamentales no son acumulables porque el derecho a la vida, por ejemplo, no podríamos decir que una persona está más viva que otra persona. Por eso decimos que no son acumulables. Ahora bien, en esta clasificación de los derechos, podemos ver que de aquí surgen los bienes, de los derechos surgen los bienes. Y de igual manera podemos clasificar los bienes en bienes fundamentales y en bienes patrimoniales. Los bienes fundamentales, como característica, decíamos que son personalísimos, son comunes y son sociales. Tienen estas 3 características. Son personalísimos, son comunes
y son sociales. Personalísimos, pues podríamos poner como ejemplo pues el cuerpo humano. Comunes como el medio ambiente, los monumentos nacionales, los parques, y sociales como el agua, los fármacos, la educación. Por su parte, los bienes patrimoniales los dividimos en bienes públicos y bienes privados. Aquellos bienes públicos son los que pertenecen a la nación, por supuesto, y los bienes privados son aquellos que, perteneciendo al individuo, son susceptibles de ser gravados. Y aquí es la parte interesante. Aquí es donde ligamos este fundamento constitucional de la proporcionalidad en la elección del objeto, es decir, cuando el legislador, en base al ejercicio de sus facultades contenidas en la fracción 7 del artículo 73 de nuestra Carta Magna, toma la decisión de cuál va a ser el objeto imponible, qué es lo que se va a gravar, debe tener en cuenta esta clasificación, porque no podrían o no deberían ser gravados aquellos bienes que tienen que ver con los derechos fundamentales. Son bienes fundamentales, también conocidos como bienes fundamentales. Por eso es que la educación no podría y no debería ser grabada. La medicina, aun cuando se ha hablado por mucho tiempo de que se grave la medicina, pues estaríamos en presencia de un problema constitucional, toda vez que la salud es un derecho fundamental, y de este derecho fundamental se desprende un bien fundamental, que son los fármacos que nos permiten tener acceso a la salud. No deberían ser gravados, toda vez que se consideran bienes fundamentales. Siguiendo con esta clasificación, decíamos que los bienes fundamentales no son susceptibles de gravamen, y por su parte los bienes públicos, estos sí son. Los bienes patrimoniales públicos tampoco son susceptibles de gravamen, no así los bienes patrimoniales privados. Estos son susceptibles de gravamen. De lo anterior expuesto podemos desprender que 1. El objeto impositivo debe ser sobre bienes, no sobre derechos. 2. Los bienes fundamentales no deben ser gravados, tales como los alimentos, las medicinas, la educación. Ahí tenemos un problema, porque desde mi punto de vista la educación debería ser 100% deducible. Se ha comentado muchas veces que es una doble tributación, porque el derecho a la educación se está considerando dentro del gasto público como parte de las contribuciones que pagamos, que erogamos. Sin embargo, pues todos sabemos que existe un deficiente sistema público en nuestro país, entonces muchas personas optan por la educación particular y de alguna manera pues están pagando un doble tributo. Y al hacerlo no pueden deducir al 100% los gastos por educación, no lo pueden hacer de manera genérica, aunque hay algunas formas de hacerlo deducible completamente. Sin embargo, digamos que en la generalidad no se puede hacer deducible, y desde mi punto de vista es un bien fundamental la educación, que si bien es cierto que no es gravado, también es cierto que debería ser 100% deducible bajo esta línea de pensamiento, bajo esta orden de ideas. Bien, como tercer punto, podríamos decir que únicamente los bienes patrimoniales personales o privados son susceptibles de ser parte del objeto imponible, y el objeto imponible debe adecuarse a las necesidades económicas y sociales de un país en un momento dado. Y como ejemplo emblemático, pues tenemos aquel famoso impuesto de la tenencia, que se impuso con motivo de la celebración de las Olimpiadas de 1968 para sufragar los gastos que íbamos a tener en la Olimpiada, pero después pasó la Olimpiada y al Estado le gustó y lo dejó. Entonces, el hecho imponible, el objeto imponible, mejor dicho, debe estar en concordancia con las necesidades económicas y el momento en el que se encuentre atravesando el país en determinado momento. Bien, amigos, es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Regresamos en un momento. Estamos hablando acerca de este principio de proporcionalidad
relacionado con la elección del objeto imponible, esta elección que realiza el legislador cuando en ejercicio de sus facultades pues decide cuál es el objeto que se va a grabar. Pues regresamos en un momento, no se vayan, recuerden visitar www.argoscursaradio/radio material para que puedan descargar el material de este y otros programas. Regresamos en un momento. Ya comienza tu capacitación. argoscursaradio.com. ¿Te postulaste para fungir como perito ante los órganos del Poder Judicial de la Federación? ¿Tienes conocimientos en ciencias, técnicas, artes y oficios? Vuélvete un experto en la materia y acude a nuestro gran evento. Seminario de formación para peritos del área contable fiscal en materia penal, en donde aprenderás más de la prueba, habilidad y destreza en la litigación oral penal y la importancia de los peritos en el sistema penal acusatorio. Impartido por un gran experto, Maestro Roberto Quintana Roo Prieto. Tendrá lugar en nuestras instalaciones este próximo 21 de agosto. Informes al 01800-237-4204 o envía un correo a argoscursaradio@hotmail.com. Seminario de formación para peritos del área contable fiscal en materia penal. No faltes, tu éxito está con nosotros. Argos Cursa, capacitación inteligente. Este próximo 21 de agosto. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. Ventas @argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yaneli Millán y los invito a escuchar Enlaces, Marketing Digital, todos los viernes en punto de las 10 de la mañana, donde escucharás lo último en marketing, coaching ejecutivo y temas que estoy segura serán de tu interés. Solo por tu estación Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Capacitarte nunca antes fue tan sencillo. Argos Cursa Radio. De la tarde con 18 minutos. Los saludo nuevamente desde esta cabina, Saraí Muñoz, y es un placer para mí que siga en compañía de Argos Cursa con los mejores expertos. Y antes de iniciar este segundo segmento de su programa Nulum Tributum Sin el Eje, me gustaría hacer la invitación a que participe en nuestro curso Implementación Práctica de las Prestaciones Laborales y Seguridad Social. Imparte el gran experto, el licenciado Gabriel Aranda Zamacona, este próximo martes 22 de agosto, con duración de 5 horas, valor curricular de 5 puntos para norma DPC. Si quiere conocer más sobre el temario y el expositor, le invito a que se comunique sin costo al 01800-237-4204 y aproveche todas nuestras promociones. Vamos a inicio ya con este segundo bloque a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Saraí. Pues bien, amigos, ya estamos de vuelta. Recuerden que pueden descargar el material de este programa, así como el video, en www.argoscursaradio.com/radio material. Ahí podrán ustedes encontrar el material de este y otros programas que estaremos subiendo. Bueno, estábamos diciendo que de la clasificación de los derechos, que dividimos en dos, derechos fundamentales y derechos patrimoniales.
Se desprenden también los bienes. Los bienes también los podemos clasificar y decir que existen bienes fundamentales, y los bienes fundamentales no son susceptibles de gravamen. Constitucionalmente no se les debe gravar. Y los bienes patrimoniales, que dividimos en públicos y privados, y sobre los bienes patrimoniales privados, pues sí son susceptibles de gravamen. Bien, la proporcionalidad de la que estamos hablando se cumple por parte del legislador en dos momentos: en el momento de la elección y en el momento de la creación. En el momento de la elección es respondiendo a la pregunta: ¿qué vamos a gravar? Se pregunta el legislador. Bueno, ¿qué vamos a gravar? ¿Cuál va a ser el objeto imponible? Una vez que se responde esta pregunta en base a la clasificación que hicimos a su momento, bueno, pues después viene la creación del tipo imponible, es decir, ¿cómo lo vamos a gravar? Derivado de esta pregunta, pues se responde con las diferentes leyes: la ley del impuesto sobre la renta, la ley del el impuesto al valor agregado, etcétera. Es decir, la elección del legislador en relación con la proporcionalidad tiene que ver con dos temas, decíamos: con la elección de qué es lo que va a gravarse, cuál va a ser el objeto imponible, y con la creación del tipo imponible, es decir, de la ley. ¿Qué se va a gravar y cómo se va a gravar? Son las dos preguntas que pues debe responderse el legislador. Recordemos que estas facultades se encuentran en el artículo 73, en su fracción séptima de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: el Congreso tiene facultad, artículo 73, fracción séptima, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. De esta manera, decíamos que el legislador, para responder estas dos preguntas de qué es lo que se va a gravar y cómo se va a gravar, el objeto imponible y el tipo imponible, pues debe cuidar dos aspectos, dos principios a su vez que se desprenden de esta fracción, que es la idoneidad y la indispensabilidad. La idoneidad debe tener un fin legítimo. Recordemos que la fracción cuarta del artículo 31 nos dice cuál es el fin de los impuestos, y el fin pues es contribuir al gasto público. Hemos dicho en sesiones anteriores que esta redacción ha dado pie a una confusión que deriva de una teoría tributaria muy antigua que ha sido superada al día de hoy, que se conoce como esta teoría contractual, que pagamos impuestos como un contrato que hacemos con el Estado: te doy para que me des. Y si bien es cierto que hay algo de verdad en todo esto, no menos cierto es que esta teoría ha sido ampliamente superada, porque no podríamos vincular cada peso que se paga por impuestos con cada servicio que recibimos. Entonces, hoy en día, lo que entendemos de las contribuciones es del por qué pagamos contribuciones, pues porque se trata de un tema de supervivencia. Si no pagamos impuestos, como sociedad no sobrevivimos. Entonces, es parte inherente de del pago de impuestos el recibir servicios e infraestructura, pero no es lo único que se hace con los impuestos. Entonces, decíamos que el Congreso de la Unión, al momento de elegir el objeto y de crear el tipo imponible, debe tener en cuenta dos principios, que es la idoneidad: tener un fin legítimo por el cual se pagan los impuestos. En alguna otra ocasión estaremos hablando de los fines extrafiscales o parafiscales y cómo son altamente cuestionables. Pero ese es todo un tema y lo estaremos desarrollando en otra sesión. Sin embargo, para efectos de esta charla, pues recordaremos que deben tener un fin legítimo y debe ser idóneo. Es decir, que mediante esta contribución se alcance el fin para el cual fueron creados, que hemos dicho básicamente es pues para sufragar el gasto público. Entonces, a través de las contribuciones debemos encontrar estos dos principios: uno, que sea idóneo,
Es decir, que tenga un fin legítimo y que alcance el fin para el cual fueron creadas estas contribuciones. Por su parte, el principio de indispensabilidad nos habla a su vez de dos conceptos. De la elección menos gravosa para el contribuyente, es decir, tiene que haber los estudios y análisis suficientes en el cual se planteen una serie de opciones y de todas las opciones se elija aquella opción que es menos gravosa para el gobernado. Y a su vez se debe elegir una vez que no existan más opciones. Cuando no existen más opciones que imponer determinada contribución, pues entonces el legislador estará sustentando con principios legítimos las contribuciones que elija y el tipo imponible que desarrolle, es decir, qué gravar y cómo grabarla, el objeto y la ley. Para esto, ya decíamos que el legislador al llevar a cabo sus funciones, al ejercer sus facultades, que se encuentran contenidas en la fracción séptima del artículo 73 de nuestra Carta Magna, pues debe tener en cuenta estas dos consideraciones. Aquí podríamos hacernos un cuestionamiento muy válido y se trata de la colisión de principios constitucionales. Frecuentemente encontramos una colisión de principios constitucionales cuando vemos que un principio que ampara, protege y promueve la Constitución entra en conflicto con otro principio. En el caso de las contribuciones, específicamente en el principio de la proporcionalidad, colisionan dos principios. El principio contenido en el artículo 16 de nuestra Constitución, que habla en la parte que señala sobre la inviolabilidad del patrimonio del particular, contra lo dispuesto por el artículo 25 de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley Suprema, que es la obligación del Estado para proporcionarnos servicios e infraestructura. Entonces, mediante estos dos principios que entran en una aparente colisión, pues se ha promulgado los tribunales de nuestro país y han emitido esta jurisprudencia que les voy a leer. Dice: contribuciones para cubrir el presupuesto, facultad del Congreso para decretarlas. La amplísima facultad de que goza el Congreso de la Unión para decretar las contribuciones que sean necesarias para cubrir el presupuesto está, lógicamente, limitada por la condición de que las contribuciones que se establezcan han de sujetarse a las normas constitucionales. Estoy preparando, mejor dicho, un nuevo proyecto que en breve estaré compartiendo con ustedes, al cual he decidido denominar Poder Fiscal Ciudadano. La defensa fiscal a través del contribuyente, donde vamos a estar estudiando defensa fiscal, pero no como recetas de cocina. Digo, es muy válido tener agravios y también vamos a estar estudiando algunos agravios, pero yo creo que es mucho mejor, si me permiten poner una alegoría, poner un ejemplo, es mejor estudiar cocina en sí que recetas de cocina, porque en el momento que nos falte un ingrediente, pues ya no vamos a saber qué hacer. Sin embargo, si nos preparamos siguiendo esta alegoría en todo lo que tiene que ver con la preparación de los alimentos, su elaboración, su conservación, etcétera, pues no tendremos problemas para desarrollar nuestras propias recetas. Entonces, es muy válido y son muy buenos aquellos tips que se nos comparten y que a su vez estaremos compartiendo, pero yo quiero echar a andar este proyecto donde estaremos estudiando defensa fiscal desde sus entrañas, desde sus fundamentos. Así es que este programa y el otro programa estarán íntimamente ligados. El otro ya va a estar mucho más enfocado o absolutamente enfocado en lo que es defensa fiscal a través del contador. Entonces yo ligo lo que estoy diciendo porque siempre debemos ir a los fundamentos constitucionales de las contribuciones. Y es un tema apasionante, es un tema muy interesante, es un tema que nos permite pues realizarnos en el ejercicio de la profesión.
en esta área de especialidad, y próximamente estaremos arrancando este programa, este proyecto que se denominará Poder Fiscal Ciudadano, la defensa fiscal a través del contribuyente. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta sección, esta primera sección. Recuerden que este programa tiene dos secciones. La primera sección es Derecho Fiscal a fondo. Aquí estamos estudiando dogma, doctrina, historia, teoría de las contribuciones, y pues evidentemente estamos empezando por la parte fundamental. ¿Cuál es la parte fundamental? Pues la que tiene que ver con los principios constitucionales de las contribuciones. Hasta ahora hemos estado desarrollando el tema de la proporcionalidad. Ya el próximo miércoles, el próximo programa, estaremos terminando el tema de la proporcionalidad. Ahora estamos hablando de la proporcionalidad en la elección del objeto imponible, es lo que desarrollamos el día de hoy, y la próxima semana estaremos tocando el tema de la proporcionalidad relacionada con las con la tasa, con la tarifa, con el impuesto en sí que se pone a cargo de los contribuyentes. Pues es tiempo de ir a nuestra segunda pausa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quiere usted descargar el material de este y otros programas, puede acceder a www.argoscursaradio/radio material, y ahí usted podrá descargarlo. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Estás capacitándote con Argos Cursa Radio. ¿Te postulaste para fungir como perito ante los órganos del Poder Judicial de la Federación? ¿Tienes conocimientos en ciencias, técnicas, artes y oficios? Vuélvete un experto en la materia y acude a nuestro gran evento. Seminario de formación para peritos del área contable fiscal en materia penal, en donde aprenderás más de la prueba, habilidad y destreza en la litigación oral penal y la importancia de los peritos en el sistema penal acusatorio. Impartido por un gran experto, Maestro Roberto Quintana Roo. Tendrá lugar en nuestras instalaciones este próximo 21 de agosto. Informes al 01800-237-4204 o envía un correo a argoscursaradio@hotmail.com. Seminario de formación para peritos del área contable fiscal en materia penal. No faltes, tu éxito está con nosotros. Argos Cursa, capacitación inteligente. Este próximo 21 de agosto. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. Ventas @argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yaneli Millán y los invito a escuchar Enlaces, Marketing Digital, todos los viernes en punto de las 10 de la mañana, donde escucharás lo último en marketing, coaching ejecutivo y temas que estoy segura serán de tu interés. Solo por tu estación Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Capacitarte nunca antes fue tan sencillo. Argos Cursa Radio. Pasados 4 minutos de la media, los saludos desde esta cabina, Saraí Muñoz, y le agradezco que esté en sintonía de Argos Cursa, la estación de la cultura y el conocimiento. Ya que estamos a mediados de su programa Nullum Tributum Sine Lege, a cargo del doctor
Juan Alberto Carrasco Zamora. Y antes de iniciarlo me gustaría agradecer los mensajes que nos están llegando a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos envía saludos el contador José Francisco Salas Romero, dice felicitaciones al doctor por su exposición. También la contadora Celia Peña Vázquez se pone en contacto con nosotros desde Estado de México y dice excelente programa. El contador Juan Serrano también nos envía saludos desde Toluca. El licenciado Felipe Abarca Hernández nos envía saludos y dice excelente tema desde Puerto Vallarta. Desde el Estado de Guerrero, la licenciada Mariana Millán dice felicitaciones al doctor por su exposición excelente. Carla Cruz envía saludos también al ponente y dice felicitaciones. Edgar Pérez Cuatepetzi nos envía saludos desde Puebla y la abogada Luz Teresa Méndez nos envía saludos desde Tehuacán. Muchísimas gracias a todos los que nos envían saludos a través de nuestras diferentes redes y también a los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en Facebook Live. Vamos a inicio ya con este tercer segmento. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Saray. Amigos, ya estamos de vuelta y quiero agradecer los saludos que están dejando aquí en Facebook a Rafael Esparza Tamayo, muchas gracias, Guillermo Soto y nuestro buen amigo Anuar Arce, quien próximamente estará con nosotros para desarrollar estos módulos para especialización en el tema de peritos. Bueno, decíamos ya terminamos el primer segmento del programa y tenemos una cápsula de diccionario de términos fiscales. Voy a hablar sobre unos elementos muy frecuentemente recurridos, que son el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Esto, por supuesto, ya desde un ámbito de especialización, pues el sujeto es la persona física o moral en quien recae la obligación tributaria. Ya decíamos que lo podríamos conocer como sujeto pasivo o contribuyente. Sujeto pasivo cuando únicamente tiene a su cargo las obligaciones formales y no es acreedor de no es sujeto de un crédito fiscal, es decir, no tiene una contribución a su cargo, porque una vez que tiene una obligación sustantiva, recordemos que la obligación sustantiva en materia tributaria, pues es la de el pago de los impuestos. Entonces, el sujeto es la persona física o moral que tiene a su cargo el pago del crédito fiscal en su caso o el cumplimiento de una obligación formal. El objeto es el bien o la actividad gravada. Hoy estuvimos desarrollando precisamente el tema de la proporcionalidad en la elección del objeto por parte del legislador, del objeto imponible, del objeto a ser gravado, susceptible de gravarse. La base es el monto gravado por la contribución, aquel monto que se define ya en forma líquida y sobre el cual se le aplica la contribución. La tasa es el % con el que se grava esta base. La tarifa pues es un monto fijo que debe cubrirse, a diferencia de una tasa que es un porcentaje sobre la base. Y la época de pago pues la fecha en la cual se debe cubrir una contribución. Por ahí les estoy dejando una jurisprudencia que no voy a leer para no tomar más tiempo de este programa. Me interesa más desarrollar la segunda parte. En la segunda parte recuerden que estamos estudiando el Código Fiscal artículo por artículo y ahorita estamos entrando ya en el artículo 4 y 4A. Voy a leerlo. Dice artículo 4. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. En el segundo párrafo nos señala que la recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Tercer párrafo. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. Bien amigos, de este
artículo 4 podemos destacar algunos temas y el primero es de los créditos fiscales. ¿Qué son los créditos fiscales? Bueno, pues es el importe líquido que tiene derecho a recibir y a cobrar el Estado. Fíjense, aquí hay dos conceptos, recibir y cobrar, pudiendo provenir de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos. Recordemos que el artículo 1 nos habla de las personas físicas y morales que están obligadas al pago de las contribuciones. Y el artículo 2 y el artículo 3 nos clasifica aquellos ingresos del Estado y ahí hace un desglose que estuvimos viendo en el programa anterior. Usted lo puede descargar y también el material en www.argoscursaradio.com/radiomaterial. Bien, decíamos, es el importe líquido que tiene derecho a recibir y a cobrar. Son dos cosas diferentes, pero primero decimos importe líquido. ¿Qué es un importe líquido? También podíamos recordar que las facultades, dentro de las facultades de las autoridades, encontramos las facultades de liquidación. ¿Qué son las facultades de liquidación o qué sería un importe líquido? Bueno, pues sencillo, es poner en pesos y centavos el monto a cargo del contribuyente. Cada vez que la autoridad establece que debemos pagar determinado importe, voy a decir uno solo por ejemplo, 5,720.50, bueno, ponerlo en pesos y centavos, eso es hacerlo en forma líquida. Entonces, un crédito fiscal es el importe líquido que tiene derecho a recibir y a cobrar el Estado, pudiendo provenir de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos. Recuerden que el artículo 6, me adelanto un poquito, después lo vamos a ver con calma, que habla de la causación y habla de la obligación de autodeterminarnos. Una vez que nos autodeterminamos, con fundamento en el artículo 6 del Código Fiscal, pues tenemos la obligación de enterar ese impuesto. Es decir, para nosotros es una obligación de enterarlo. Y si no cumplimos con nuestra obligación, entonces se activa, se detona la obligación de la autoridad para cobrarlo. Es decir, yo lo debo enterar y si no lo hago, la autoridad está obligada a exigirme el pago. De esta manera existe una correlación en ambas obligaciones. Entonces, los créditos fiscales, ya decíamos, son aquellos que tiene derecho a recibir y a cobrar el Estado, pudiendo provenir de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos. Por su parte, también podríamos decir que un crédito fiscal es un crédito en sentido estricto de la palabra, donde el Estado es el acreedor y el gobernado es el deudor. En virtud de esta condición jurídica, como acreedor, el Estado, a través de las autoridades fiscales, ejerce sus facultades de ejecución o de cobro coactivo, contenidas en los artículos del 145 al 196 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, constitucionalmente ya decíamos que en la fracción cuarta del artículo 31 que hemos estado hablando en estos 5 programas que llevamos hasta la fecha, pues ahí habla que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. Por lo tanto, constitucionalmente encontramos 4 sujetos activos: la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. Ahora, los sujetos activos que se desprenden o que dependen de la Federación son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS, el Infonavit y la Comisión Nacional del Agua. Esos son los sujetos activos dependientes de la Federación. Ahora vean, hay otros comentarios que hacer sobre este artículo 4. La administración tributaria en nuestro país a partir del año de 1997 recayó en el Servicio de Administración Tributaria cuando se creó en esa ley o se emitió en esa ley o entró en vigor en ese año la ley del SAT y se creó este organismo desconcentrado del cual hablamos un poquito, en el programa anterior de qué son los organismos y los órganos desconcentrados y descentralizados,
Y todos los créditos fiscales serán cobrados a través del SAT. Todos los créditos fiscales en nuestro país a nivel federal serán cobrados a través del SAT, salvo disposición en contrario. Es decir, que el SAT puede aplicar el procedimiento administrativo de ejecución por todos los créditos fiscales independientemente de su origen. Es una multa de Profeco. Bueno, pues el SAT puede aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para su cobro. Únicamente deben todas las dependencias que envían o los órganos que envían créditos fiscales para su cobro al SAT, pues únicamente serán o deberán enviar aquellos que son créditos fiscales firmes. Ahora bien, ¿qué entendemos por un crédito fiscal firme? Pues aquel que, habiendo sido impugnado, ya se resolvió en favor de la autoridad y ya no hay una instancia que continúe. O bien, que no fueron impugnados y por lo tanto fueron consentidos. Es decir, que habiendo sido impugnados, se resolvió en favor de la autoridad. 1. 2. Que habiendo sido notificados al contribuyente, pues éste los consintió y no los impugnó a través de un medio de defensa. O bien, que habiéndolos impugnado, no los ha garantizado. Entonces, esos son los tipos de créditos fiscales a los cuales se les puede aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. La obligación de, fíjense, en este artículo lo voy a leer, artículo 4, dice, en el último párrafo, para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, vean, dice, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. Entonces, en este tercer párrafo del artículo 4, encontramos que para las autoridades es una obligación cumplir con las reglas que se emiten, con la regla miscelánea básicamente. Entonces ahí está el fundamento, pero nunca nos habla de la obligación para el contribuyente. Bueno, vamos al siguiente artículo, el artículo 4A. Y nos señala que los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros cuya recaudación y cobro sea solicitado a México de conformidad con los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte, les serán aplicables las disposiciones de este código referentes, fíjense bien, a la notificación y ejecución de los créditos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas que ésta autorice recaudarán de conformidad con los tratados internacionales antes señalados los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros. ¿De qué nos está hablando el artículo 4? Los de impuestos que se hayan causado en el extranjero. Ahora, si ustedes recuerdan, y si tuvieron la oportunidad de acompañarme en el programa anterior, y si no, les invito a que lo descarguen. Ya les había estado comentando a través de este programa que pueden descargar el programa junto con el video. Puede ser en audio, en formato MP3 para que usted lo escuche en su dispositivo móvil, o puede descargar el video en formato MP4, que también lo puede, por supuesto, reproducir en un dispositivo móvil, pero también puede descargar el material que estoy elaborando para cada uno de los programas. Y lo puede hacer en www.arguscursaradio.com/radio material. Entonces, del programa anterior, les decía, estuvimos hablando de las contribuciones, artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, y veíamos de su clasificación, que nos habla de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, y decíamos que este artículo 4A nos habla únicamente de impuestos. Es decir, únicamente se pueden, nos pueden cobrar los impuestos que se hayan generado en el extranjero a través del SAT por medio del procedimiento administrativo de ejecución. Ahora, fíjense, síganme con atención. Aquí les voy a hablar de una estrategia que están aplicando algunos despachos o algunas personas morales. ¿Y qué es lo que hacen
pues tienen radicadas las empresas en Estados Unidos, contratan vía teletrabajo. Bueno, he visto que lo hacen en Estados Unidos y recientemente he visto un par de empresas que lo están haciendo en Belice. Ahí se llevan el domicilio fiscal de la empresa y los trabajadores se encuentran en la ciudad, en nuestro país, en México. Ahora, estas empresas no tienen domicilio fiscal, no tienen en México, no tienen un representante legal en nuestro país y no tienen ninguna oficina de representación, no tienen ningún ingreso en nuestro país, únicamente los trabajadores. Entonces, con esto no están pagando el seguro social y no habría forma en que se los cobraran hacia estas empresas que se encuentran en el extranjero, porque de entrada aquí estamos viendo que únicamente podrían cobrarse los impuestos. Esta es una estrategia un poquito más compleja. Yo la estuve estudiando hace como 6 meses por el caso de una empresa que se estableció aquí en México y se presentaba esta situación y tenía únicamente trabajadores que trabajaban, o que desempeñaban sus funciones a distancia. De ahí viene teletrabajo, teledistancia. Y pues no había obligación del seguro social. Entonces algunas empresas lo están aplicando esta situación. Ahí se los dejo para que lo reflexionen, para que me hagan sus comentarios, y regresamos al artículo 4A. Los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros cuya recaudación y cobro sea solicitado a México de conformidad con los tratados internacionales sobre asistencia mutua en los que el cobro de los que México sea parte, le serán aplicables, esta es la parte que quería llegar, las disposiciones del Código Fiscal referentes a la notificación y ejecución de los créditos fiscales. Entonces, de aquí se deriva que solo se faculta para el cobro de impuestos y de sus accesorios, no de todas las contribuciones, y las normas que se aplican son las relativas a los procedimientos administrativos de notificación y de ejecución. Recordemos que el Código Fiscal nos habla de procedimientos administrativos. También estaremos desarrollando el tema de actos administrativos y procedimientos administrativos. Sin embargo, vamos a decirlo muy rápidamente, los actos administrativos pues son aquellos que emanan de un funcionario competente, y los procedimientos administrativos son la serie de actos administrativos concatenados entre sí y que tienen tendencia a un fin, como el cobro coactivo, el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Cuál es el fin? Pues el cobro, la recuperación de los créditos a cargo del Estado, o en este caso de estados extranjeros a través de los convenios que México forma parte. Entonces, el cobro de impuestos, únicamente cobro de impuestos de estados extranjeros, puede ser llevado a cabo a través de la aplicación del procedimiento de notificación y de ejecución contenidos en el Código Fiscal de la Federación de México, de nuestro país. Entonces, si enlazamos lo que hemos estado estudiando en los últimos programas, pues ya hablábamos, si no mal recuerdo, el segundo programa lo dedicamos a la relación jurídico-tributaria, donde decíamos que es aquella donde nacen, se crean, se modifican o se extinguen derechos y obligaciones para los gobernados y facultades y obligaciones para el sujeto activo, es decir, para el Estado. Y ya decíamos, bueno, aquí recordemos, porque lo estoy citando, que las autoridades no tienen derechos, tienen facultades, y los particulares tienen derechos, no tenemos facultades, tenemos derechos. Bueno, y dentro de las obligaciones del sujeto pasivo, decíamos que existen en materia tributaria, existen 2 tipos de obligaciones. Las obligaciones sustantivas, la sustancia de las contribuciones, pues es el pago, el dinero, pagarle al Estado.
y las obligaciones formales, aquellas que son en sentido positivo de hacer y permitir, que son las que nos habla el Código Fiscal de la Federación, y en sentido negativo, cuando no hacemos o no permitimos o no toleramos, siempre hay una sanción, pero las obligaciones formales siempre nos las presentan en un sentido positivo. Entonces, regresando a lo que estamos hablando, y ya lo amalgamamos, esta parte teórica y doctrinaria, pues podríamos concluir que una obligación sustantiva se cubre a través de obligaciones formales en nuestro país. Una obligación sustantiva que generamos en un estado extranjero, que es un impuesto en este caso, bueno, pues le será aplicable normas de carácter formal y tendremos que cumplir con estas obligaciones de naturaleza formal. Es decir, la notificación nos las harán conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, y el procedimiento administrativo de ejecución, de igual manera, conforme estos artículos del 145 al 196 del Código Fiscal de la Federación, en lo que coloquialmente le llamamos PAE. Ahora bien, aquí nos habla el artículo 4A de los acuerdos de los que México forma parte. Y yo quiero comentarles que dentro de los acuerdos y tratados en materia impositiva de los que México forma parte, pues los podemos clasificar en aquellos que son para evitar la doble tributación, aquellos de intercambio de información, aquellos de asistencia administrativa mutua y aquellos de intercambio de información financiera para efectos fiscales. Ahorita ha estado muy de moda el tema de Rafa Márquez y de Julián Álvarez, donde pues se les está vinculando a procesos de lavado de dinero, o más bien a organizaciones de lavado de dinero. Y bueno, todo esto se logra a través de estos acuerdos, de todos esos acuerdos, para evitar la doble tributación, intercambio de información, asistencia administrativa mutua y de intercambio de información financiera para efectos fiscales. A su vez, los acuerdos de asistencia administrativa mutua se derivan en tres. Uno, en la posibilidad o facultad de realizar auditorías simultáneas en ambos países. Es decir, pudiera ser que una empresa tenga una sucursal o tenga una parte relacionada en otro país, y a través de este acuerdo de asistencia administrativa mutua, pues a instancias de cualquier estado decidan hacer una auditoría simultánea en ambos países, en ambas empresas, o en la misma empresa, pero en ambos domicilios. También se deriva la asistencia en el cobro, lo que ya decíamos, en la aplicación del PAE, del procedimiento administrativo de ejecución, y en el apoyo en la notificación, es decir, nos pueden notificar que tenemos un crédito fiscal en otro país. ¿A través de buzón tributario? Sí, a través de buzón tributario. ¿Por qué? Porque se va a realizar de conformidad a las disposiciones aplicables en nuestro país. Y el intercambio, los acuerdos de intercambio de información financiera para efectos fiscales, pues en ellos encontramos el FATCA y el CRS, que ahí les estoy compartiendo un poco de material sobre ellos. Pues bien, amigos, el tiempo me ha consumido en este programa, se ha consumido en este programa. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y el haberme acompañado. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han hecho llegar a través de los diferentes medios. Recuerden que todos los miércoles de 12 a 1 tenemos una cita para estudiar Derecho Fiscal a fondo. Soy su amigo, el doctor Alberto Carrasco, y los espero el próximo miércoles a las 12 del día. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Quédense en el siguiente programa, va a estar muy interesante. Por ahí vi que va a estar mi buen amigo René Ruiz, a quien le mando un afectuoso abrazo. Muchas gracias, que Dios los bendiga.